El día de hoy vamos a estudiar cómo se realiza el procesamiento histológico de un tejido, desde la recepción de la muestra hasta su estudio al microscopio. Recepción de la muestra. Cada biopsia recibida en el laboratorio debe cumplir con los siguientes requisitos. Número 1. Identificación completa. La solicitud del estudio histopatológico debe llevar nombre completo, servicio de procedencia, con su respectivo sello, registro, sexo, edad y diagnóstico clínico. Número 2. Datos clínicos completos. Esto es imprescindible para el patólogo. Es necesario brindar una historia clínica completa de importancia y relevancia para el caso. Número 3. La muestra debe ser enviada en un recipiente adecuado, teniendo la precaución de no colocar diferentes muestras en un solo frasco. Fijador adecuado. La muestra debe ser inmersa en un fijador. El más usado generalmente es la formalina al 10%. El volumen del fijador debe ser de 10 a 20 veces el volumen de la muestra. Número 5. Las muestras deben ser adecuadas para el estudio histopatológico y no deben ser diminutas debido a que la mayoría de las veces no resiste el proceso técnico. Al cumplir con estos requisitos, la muestra puede recibirse. Luego, dependiendo del tamaño de la muestra, se fija aproximadamente por 24 horas, recordando que la formalina presenta una velocidad de penetración de 1 milímetro por hora. La seguridad en el laboratorio. Un sitio de trabajo que sea seguro debe contar con ropas protectoras que reduzcan la posibilidad de accidentes, daños personales o infecciones. Dentro de ellos cabe mencionar los guantes, gabachones quirúrgicos y mascarillas. Con este equipo se trata de evitar daños por la formalina, como la rinitis, la irritación de los ojos y otros diversos síntomas que pueda producir. Tallado de piezas quirúrgicas. El estudio anatomopatológico de las biopsias comienza con la descripción macroscópica y la selección de las áreas sobre las que se va a realizar el estudio microscópico, proceso conocido como tallado. Se realiza en una mesa de talla. Los instrumentos necesarios para el tallado son los siguientes: receptáculos o cápsulas, bisturí, cuchillo, regla y una báscula. Al iniciar el tallado, se extrae la muestra del recipiente, verificando previamente que coincidan número de biopsia y datos de identificación, nombre de la muestra, etc. En muchas ocasiones, el clínico coloca pequeñas notas en la solicitud de estudio histopatológico sobre los principales datos que necesita saber en el reporte patológico, como por ejemplo, si los límites quirúrgicos de un fragmento de piel con una neoplasia maligna son positivos a malignidad. Luego, se describe cómo se observa macroscópicamente la muestra, incluyendo el peso, sus dimensiones y características anormales visualizadas. Inmediatamente se procede a realizar y seleccionar cortes de las áreas que se incluirán para el estudio en el microscopio. Muestra 835, apéndice cecal. Se recibe apéndice cecal que midió 10 centímetros de longitud por 1.5 centímetros de diámetro mayor. La serosa es castaño oscuro con castaño claro. Al corte, la luz es permeable y contiene material fecal. Se incluyen 3 cortes representativos en un receptáculo. Archivo de la muestra.
Técnica isopatológica. La técnica isopatológica comprende la preparación de los tejidos para su estudio microscópico, sometiendo a la totalidad o a una parte del tejido a estudiar a una serie de procesos, que comprenden la fijación, deshidratación, aclaramiento, inclusión, corte, tinción y montaje. La fijación. Cuando un tejido se extrae de un organismo, tiende a la putrefacción y autólisis generado por microorganismos y procesos autodestructivos respectivamente. Por lo tanto, hay que colocarlo en fijadores que evitan ese proceso. Fijar un tejido es preservar sus características morfológicas y moleculares lo más parecidas posibles a las que poseía en su estado in vivo. Los objetivos de la fijación es evitar la descomposición, evitar la distorsión de los tejidos o la pérdida de ellos y resistir el tratamiento sucesivo con los reactivos durante el procesamiento. El mecanismo de acción de los fijadores es a través de la desnaturalización o precipitación de las proteínas. Las recomendaciones para el fijado adecuado es usar formalina al 10%. Si es usada formalina en una dilución mayor, los tejidos tienden a endurecerse y puede crear defectos que dificultan la visualización adecuada en el microscopio. Técnica manual de la deshidratación. Deshidratación. La deshidratación es el proceso que tiene por finalidad la remoción o eliminación completa del agua de los tejidos para que se pueda embeber adecuadamente en un medio de inclusión no hidrosoluble, para que se solidifique y así permitir el corte de los tejidos. La deshidratación podrá realizarse utilizando cualquier reactivo capaz de absorber el agua de los tejidos, mediante el empleo de agentes químicos deshidratantes, entre los cuales se encuentran los alcoholes. No es recomendable el paso directo del tejido del formol al alcohol absoluto. El esquema de deshidratación comprende alcohol al 80%, alcohol al 90%, alcohol al 100%. Aclaramiento. En este paso se sustituye el alcohol por una sustancia miscible con el medio de inclusión que va a utilizarse. El producto más usado es el silol, ya que como la muestra está deshidratada, el silol entrará hasta lo más profundo del tejido. También el tejido pierde color y adquiere un tono acaramelado. El volumen a utilizar debe ser 10 veces el volumen del tejido a aclarar. Esquema de aclaramiento es silol, enjuague, silol 1 hora y silol 1 hora. Impregnación o emparafinamiento. En este paso, la muestra se coloca en parafina líquida, cuyo punto de fusión es de 55 grados. Como se ha dicho en el paso anterior, el tejido está completamente lleno de silol. Ahora, debido a la ósmosis, sale el silol y entra la parafina. Parafina a 60 grados por 3 horas. Procesador de tejidos. El objetivo del procesador de tejidos es rellenar los espacios de los tejidos intra y extracelulares con parafina para otorgarle consistencia para la posterior microtomía. Los componentes del procesador están compuestos por 10 recipientes de cristal y 2 de metal, con resistencias. Los recipientes de cristal se reparten de la siguiente forma: 2 para etanol de 80 grados, 2 para etanol de 90 grados, 3 para etanol de 100 grados y 3 para silol. En los de metal se introduce parafina que se deshace por acción del calor y penetra en los tejidos, dándoles una cierta consistencia. Además, las muestras van introducidas en un cestillo metálico que se va moviendo automáticamente. Aquí vienen las muestras identificadas con sus números y se procede a realizar los bloques de parafina con moldes de metal. Los moldes
van de acuerdo al tamaño de la muestra. Las muestras se introducen dentro de los moldes de metal, teniendo la precaución de orientar adecuadamente el tejido. La unidad de inclusión se compone de una parte fría y de una parte la cual se encuentra caliente, en la que está la parafina líquida. Al tener orientadas adecuadamente las muestras, se agrega parafina líquida, la cual está de 50 a 60 grados. Se coloca una parte del receptáculo sobre ella y se coloca inmediatamente el número de biopsia. Después de esto se agrega más parafina líquida y se lleva a la parte fría de la unidad de inclusión. Al estar frío, retiramos el molde de metal y tenemos listo el bloque de parafina, con el tejido a estudiar en el medio y soportado por el receptáculo. Continuando con el siguiente paso, que es el corte. El corte. Para realizar el corte se utilizan dos aparatos, el micrótomo y el baño de flotación. Se coloca una cuchilla en el micrótomo, se rebana el exceso de parafina del bloque hasta llegar al tejido. Luego se incorporan los bloques al hielo unos 4 o 5 minutos para que se solidifique. Los cortes deben realizarse de 4 a 5 micras. Al obtener cintas, se toman con la punta humedecida del dedo índice desde el primer corte y la serie de cortes se hace flotar sobre la superficie del agua del baño de flotación. La temperatura del agua debe ser a 45 grados. Cuando los cortes se han aplanado, se introduce la laminilla numerada perpendicularmente a la superficie del agua. Se acerca la laminilla al corte y se levanta con un movimiento uniforme. Desparafinaje. Antes de proceder a realizar la coloración, los cortes de tejido se encuentran embebidos en parafina solidificada. El corte debe ser desparafinado, para ello las láminas se someten a 60 grados por 3 minutos y posteriormente a 3 baños de silol. La tinción. El primer paso para que una muestra se coloree es la deshidratación decreciente. Luego se enjuaga para eliminar el exceso del alcohol. Al tener la cesta con las laminillas, se sumerge en hematoxilina y la dejamos 4 minutos. Después de este tiempo se enjuaga y se torna una coloración azul. Posteriormente hay que darle contraste con eosina, la cual es una sustancia de color rojo. Para finalizar con el proceso de la tinción, se introducen en alcoholes crecientes. Esto ayuda a que el tejido pierda el agua que contiene y prepara el tejido para que ingrese el silol, en el cual se sumerge finalmente. Este es el resultado final de la tinción de la muestra, continuando con el siguiente paso, que es el montaje. Montaje. Se coloca una gota de Mercoglass sobre un extremo del corte y se deja caer suavemente la laminilla cubre objetos, limpiando luego cualquier exceso. Al endurecer el Mercoglass, la lámina portaobjetos protegida con la laminilla cubre objetos se puede observar con el microscopio. Las laminillas se dejan secar por un tiempo prudencial. Posteriormente, se colocan en una gradilla y se llevan al cubículo de cada patólogo asignado para el estudio de cada caso.